Grandemente. Vamos a entrar al tema de esta noche. Muy bello ha sido el servicio. Bendecimos a todos los que nos ven a través de la internet. Que la paz y el gozo y la gracia de Dios sean sobre todos ustedes. Para nosotros es un placer llegar a sus hogares a través de la internet. Que Dios les bendiga rica y poderosamente. Nosotros estamos muy felices de poder compartir la esperanza de gloria con las naciones, con el mundo. Y bueno, para nosotros es un placer poder llevar la palabra de Dios y bendecir su vida. Bueno, muchachos, Dios les bendiga a todos. Vamos a buscar sin más en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 14. Bueno, vamos a leerlo mejor desde versículos 23 y 24. Mejor. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos 9, 23 y 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gloria y alabanza. Presento, Señor, ante ti, Señor, tu palabra que voy a predicar para edificación de tu cuerpo, para el crecimiento. Tú eres el que da el crecimiento. Yo estoy sirviendo con los dones que me has dado, sabiendo que yo bendeciré el cuerpo de Cristo con los dones que tengo. Señor, en el nombre de Jesús, que tu presencia respalde tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. El tema de esta noche se titula Vasos de Misericordia. Vasos de misericordia. Dios eligió vasos donde el poder derramarse. Y es muy importante entender lo que es vaso de misericordia. Dios escogió a unos vasos para hacer notoria a través de ellos las riquezas de su gloria. Dios quiso mostrar a las naciones las riquezas de su gloria y eligió vasos de misericordia. Diga conmigo, vasos de misericordia. Vasos de misericordia. Y Él los preparó de antemano para gloria. El capítulo 9 de Romanos nos habla de la elección de Israel. Y nos habla que de la nación de Israel son los pactos, las promesas, y de donde viene el Salvador, el Señor Jesucristo. Como bien lo dice el apóstol Pablo, la salvación viene de los judíos. Él es el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, cuando Dios eligió a Israel, no la eligió porque era el mejor pueblo de la tierra. De hecho, no existía la nación de Israel en todo el planeta. La nación de Israel fue una creación de Dios. Tomó a un hombre de Ur de los Caldeos, hoy día es territorio iraquí, y lo llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y salió Abraham sin saber a dónde ir, creyéndole a Dios. Y Dios le prometió un hijo, y según la descendencia, no de Ismael, que tuvo con Agar, sino de Isaac, le fue tomada descendencia. Dios tomó
de Isaac también descendencia, por la línea de Abraham. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo habla sobre que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, bien hizo Esaú cuando desechó la primogenitura, y Jacob, aunque obtuvo la bendición de Isaac su padre por usurpación, como era su nombre, ¿verdad? A pesar de eso, Dios no vio tanto el medio que Jacob utilizó para alcanzar la bendición de su padre, sino la importancia que él le daba a la bendición de su padre. La importancia que él le daba a la bendición que marcaría la descendencia de Jacob. Él sabía que si él obtenía la bendición de su padre, su descendencia sería bendita. Esaú dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Por eso Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Porque Esaú desechó lo que era importante para Dios. Ahora bien, Dios eligió a Israel, como dije, no es porque era el mejor pueblo, no era pueblo, porque era uno, y de los lomos de Abraham sale la nación de Israel, pero no de Abraham como tal, porque Abraham tiene dos simientes, Ismael, que es la línea de los árabes, e Isaac, el hijo de la promesa, que es la descendencia del pueblo de Israel. Pero tampoco toda la descendencia de Isaac es bendición, porque amó a Jacob y a Esaú aborreció. ¿Me está entendiendo? Esaú es lo que se conoce en la Biblia como Edom, y vemos cómo los profetas emiten juicios sobre Edom, ¿verdad? Los edomitas. Ahora bien, muy interesante esto, que Dios bendijo a la descendencia de Jacob, de donde salen las 12 tribus de Israel. Ahora bien, ¿para qué Dios creó a una nación? Porque toda la tierra estaba corrompida. No había una nación en que pudiera Dios confiar, una nación pura para traer el Salvador del mundo, para poder pagar el precio. Porque no hay justo ni a uno, ni hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Y Dios tuvo misericordia, así de sencillo, de Abraham y de Sara. Porque Sara era una mujer, una señora ya mayor, que no tenía regla, y también era estéril. Y Dios se acordó, tuvo misericordia. O sea, que Dios no eligió para hacer nación a la descendencia de Abraham, porque sencillamente Abraham era el mejor, sino porque Dios tuvo misericordia de Abraham. Y Dios tuvo misericordia y creó una nación y la apartó de todos los pueblos para que fuera la nación que Dios usaría para traer al Salvador del mundo. Una nación apartada para Él. Ahora bien, sabemos que todo Israel no obedeció el Evangelio, sino que por causa de la incredulidad, una parte de Israel, no toda, una parte de Israel fue endurecida. ¿Verdad? Y de entre ellos, aquí podemos ver en el capítulo 9 tres tipos de vasos que podemos encontrar. Los vasos de honra, que Dios puede crear vasos de honra, porque eso fue lo que Dios hizo con Israel. Honró, tomó vasos. ¿Qué es un vaso? Donde alguien puede vaciar cualquier tipo de líquido, ¿verdad? Un vaso.
Y Dios eligió vasos donde Dios pudiera derramar honra, ira y misericordia. Lo podemos ver desde el desde el 16 hasta el versículo 25. Y no lo vamos a leer, usted lo puede ver en su casa. Bueno, Dios eligió a Israel para honra, porque de allí saldría el Rey de Reyes. De ahí se reconoce que el Rey de Reyes es judío. El Salvador de las naciones es judío. Dios honró. Pero no porque Israel fuera el mejor, sino porque Dios tuvo misericordia. Los vasos de ira que preparó para destrucción son los pecadores que se han rebelado contra Dios y han negado el Evangelio de Dios. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Ya Dios anunció que las 3/4 partes de la tierra morirán en la gran tribulación. Y que solamente 1/4 de ellas quedará viva. Dios prometió que jamás faltaría el nombre de Israel sobre la tierra, que si dejaba de existir las leyes del universo, también dejaría de existir el nombre de Israel. ¿Por qué? Porque fue una nación creada por Él. Dios mismo lo juró por sí mismo. No habiendo uno más grande que Él, Él juró por sí mismo. Ahora bien, como había dicho, no todo Israel obedeció el Evangelio. Por su dureza, por su incredulidad, parte de la nación fue desgajada por su incredulidad, ¿verdad? Y fue endurecida. Y Dios tomó un remanente, diga conmigo, no solo de los judíos, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. de los gentiles. Porque cuando la nación de Israel desechó al Mesías en su primera venida, cuando los reyes y los gobernantes de Israel, los fariseos, los líderes religiosos del judaísmo rechazaron al Mesías, el Señor eligió de Israel 12 apóstoles y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea el que crea sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Vaya, yo le doy una oportunidad para que los gentiles sean salvos también. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de las naciones. Y dice más adelante que Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Así que Dios no solo eligió un remanente de entre los judíos que creen en Yeshua, que se le ha revelado a Jesucristo el Salvador, sino también de los gentiles. Diga también, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vamos a leer aquí el versículo 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia. Diga conmigo, vasos de misericordia. Vasos de misericordia. Que Él preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para gloria. O sea, Dios eligió unos vasos en los cuales Dios derramara su misericordia. Y los preparó no solo para que fueran libres de la condenación del infierno, sino para que vivan en gloria, para que reciban gloria. Aleluya. Así es que Dios extendió sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, para llevarlos a la gloria, para que el mundo vea la riqueza de su gloria en los vasos de misericordia. Poderoso. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Versículo 25 dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no soy pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Por eso el apóstol Juan dijo, en el capítulo 1 de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. No son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Por medio de la fe en Jesucristo el Salvador. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1 versículos 16-17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dice, a todo aquel que cree, primeramente al judío y luego al griego o al gentil. Primeramente vino el evangelio a los judíos y de allí se extendió el evangelio a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Si vamos al libro de los Efesios, ahí el apóstol Pablo nos revela quiénes son estos vasos de misericordia. Salvos de entre los judíos y salvos de entre los gentiles. Efesios capítulo 1. Bendito, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Diga conmigo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nos escogió a la iglesia, no a los individuos, a la iglesia, al total, a la iglesia. Por eso habla en plural, vasos de misericordia, que Él preparó de antemano. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Diga conmigo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque a Dios le dio la gana. Le plació. Porque a Dios le plació. No porque éramos los más bellos, sino porque Dios tuvo de nosotros misericordia. Así que Dios no solo escogió un remanente de los judíos, sino también de los gentiles, y Dios los preparó, ¿para qué? ¿Para qué Dios los preparó de antemano? Para gloria, Dios mío, para gloria. Y por eso en Jesucristo tenemos una esperanza de gloria, aleluya. Bien, pero no por eso podemos decir que yo me lo merezco. Porque por ahí he visto algunos predicando, diciendo que Dios te necesita. Que tú eres importante para Dios porque Él te necesita. No. Yo no sé qué Biblia lee esa gente. Y por eso es que hay que a la gente rogarle para que vayan al culto. Y hay que rogarles para que sirvan a Dios. Como que si Dios los necesitara a ellos. Y no nosotros a Dios. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque es una necesidad. ¿Por qué debo servir? Porque es un mandato. Porque es un privilegio. Dios no necesita, porque aún las piedras hablarían. Dios necesita corazones dispuestos a entender de que Él es Dios, a dejarse guiar por Dios a su señorío, y no gente que se cree indispensable en el reino de Dios. Diga conmigo, vaso de misericordia. Vaso de misericordia. Ahora, Dios no escogió solamente a los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, ¿qué es eso? Diga conmigo, la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor. Judíos y gentiles creyentes en el Señor, que Dios ha tenido misericordia, y por eso John Cierto está aquí. Gloria a Dios.
Por eso, Rafa, tú estás aquí, aleluya. Por eso, mi hermana Termina, tú estás aquí. Por eso, Reinaldo, tú estás aquí. Por su misericordia. Vasos. ¿Se acuerda cuando leímos el Salmo 103 para comenzar este servicio que dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre? Bendice alma mía Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tu dolencia, el que llena de bien tu boca, el que te da fuerza de modo que te rejuvenezca como la águila. Él es. Por eso hay que bendecirlo, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Como por ahí lo escuché en la televisión que decían: Venezuela se merece lo mejor. Mira, es que no merecemos es nada, sino la muerte, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Así que Dios tuvo misericordia de nosotros ofreciéndonos el Evangelio, ofreciéndonos la oportunidad de no solo ser salvos, sino de compartir su gloria con nosotros. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no teman, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido darles el reino, a Él le ha placido. Aleluya. Así que, hermanos queridos, Dios eligió y preparó de antemano para gloria. A ver, vaso de misericordia, alza tu mano. Yo no soy judío, tú tampoco, pero eres de entre los gentiles y has creído. Y no te debes avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dios ha tenido misericordia de ti. Dios ha tenido misericordia de ti, de mí ha tenido misericordia. Y por eso estamos aquí alabándole, adorándole, exaltándole, clamándole, porque dependemos de Él, porque Dios ha hecho de nosotros vasos de misericordia, que Dios va a derramar de nosotros su gloria. Aleluya. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, diga conmigo, hijos de ira. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Se acuerda que le hablé de los vasos de ira? Así éramos nosotros éramos vasos de ira. Pero Dios tuvo misericordia haciéndonos vasos de misericordia. Aleluya. Pero Dios, diga conmigo, nosotros andamos muertos en delitos y pecados. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, diga conmigo, Él es rico en misericordia. Con su gran amor con que nos amó, y aún estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dile que está a tu lado, al que está atrás: mira, eres salvo por gracia. Por gracia. ¿Qué te crees? Dile, ¿qué te crees? Que eres el más bello de todos. Dios ha tenido, porque misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ha tenido misericordia? Porque Él es rico en misericordia. Porque Él es amor. Porque Él es misericordia. Así que, si Dios nos ha prometido, nos ha preparado de antemano para gloria, iglesia del Señor, escúchame. No es porque tú y yo lo merezcamos, sino porque Dios ha derramado sobre nosotros su misericordia. Y nos ha derramado de su amor y nos ha dado la oportunidad de ser participantes de su gloria eterna. Aleluya. Amén. Por eso yo te doy gracias, mi Señor, porque solo tú, Señor, y si no fuera por ti yo estuviera muerto. Amigos que me ven a través de la internet, es por pura misericordia que somos salvos. Vamos a Romanos
9:15. Mantengámonos ahí en Romanos 9. 9:15. Mira esta declaración. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, yo tendré misericordia del que me dé la gana. Y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, yo me compadeceré del que me dé la gana. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cuántos que han alcanzado misericordia? Amén, Aquí, gloria a Dios. mano ahí. Dale tu gloria, dale gloria al Señor. Gloria a ti, Señor. Porque no depende de ti, depende del Bendito que ha eres, tenido Señor. misericordia. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Gracias por tu misericordia, Señor. No depende de nadie, sino del que Señor, Dios bendito tiene eres. misericordia. Aleluya. Así que, dile que está a tu lado, no es porque era más bello, Porque eres más porque Dios ha tenido misericordia. Porque Dios ha tenido misericordia para con nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque tenemos este tesoro en vaso de barro. Toca tu cuerpo, tócalo. Diga conmigo, vaso de barro, Vaso de barro, hecho de tierra. hecho de tierra, tierra. ¿Se acuerda cuando comenzamos leyendo el Salmo 103? Dice que Dios Que somos no polvo. contenderá para siempre con el hombre porque es polvo. Porque se acuerda que es polvo. Dios sabe que tú y yo somos polvo, somos barro, somos vasos de misericordia, pero vasos de barro frágiles. Que si Dios sopla, nos deshace. Aleluya. Pero tenemos este tesoro. Diga conmigo, tenemos un tesoro en estos vasos de barro. Tesoro en este vaso de barro. Diga conmigo, tenemos un tesoro Tenemos un tesoro. en estos vasos de barro. Diga conmigo, somos templo y morada del Somos Espíritu templo Santo. del Espíritu Santo. El tesoro es que el Espíritu de Dios mora en nosotros siendo tan viles. Diga conmigo, para que la excelencia del poder La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. sea de Dios y no de nosotros. Hoy hay muchos orgullosos en la iglesia. Hoy hay muchos que se creen que por su don o por su talento Dios los ha elegido. Muchos que se creen indispensables y crean competencia en las iglesias. Hay muchos que creen que porque tocan hermoso, Dios no tiene a otro. Elías se creía un indispensable, ¿sabía? Señor, a tus profetas han matado y solamente he quedado yo y me buscan para matar, para quitarme la vida. Y Dios le dijo, ¿qué le dio la divina respuesta? Me he guardado a 7,000 varones que no han doblado su rodilla ante Baal. Tengo un remanente guardado que tú no conoces, Elías, que no han doblado su rodilla, que han sido fieles a mi nombre. Y yo veo hoy tanta gente orgullosa que se cree indispensable. Pero Dios le dice en esta noche, no te creas. Yo tengo un remanente fiel que no ha doblado su rodilla ante los ídolos, ante los baales de este tiempo. Hay gente que se humilla ante hombres pecadores, que porque tocan hermoso, o porque predican hermoso, o porque tienen algún talento que sobresale sobre los demás, creen que ellos son más excelentes que los demás. Y porque predican en púlpito y tocan lo mejor, miran a los demás por encima del hombro. Orgulloso, el peor pecado que hay es el orgullo. Y todavía se escudan diciendo, es que Dios nos ha dado un orgullo santo. Ah, Dios mío, orgullo es orgullo. Orgulloso estoy de este ministerio. Orgulloso. ¿De dónde salió, dónde nació el orgullo? En el corazón de Satanás. Porque se enorgulleció a causa de su hermosura. Y dice, subiré a las estrellas del cielo y junto a él haré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y hay muchos
Y hay muchos que creen que Dios les va a dar una iglesia y los va a poner a pastorear porque ellos predican bonito y porque tocan hermoso. Y son una cuerda de orgullosos que tienen que humillarse ante el Señor y tienen que reconocer que por misericordia y por gracia es que Dios los ha llamado. Y que si de alguna manera Dios le ha dado un don, un talento hermoso, es para rendírselo a aquel que merece toda la gloria y el honor y la misericordia que nos ha dado, para rendirle en adoración, en servicio a Él. Aleluya. Que si Dios nos ha llamado a un ministerio y nos ha dado un don ministerial, es para servir con todo el corazón y entender que es un privilegio. Y la gente a veces hay que obligarla en la iglesia a servir, a que vaya al culto. Diga conmigo, es un privilegio servir. Un privilegio, pastor, es un privilegio servir. Cuente conmigo, cuente con mi apoyo, porque yo quiero servir al que me llamó, al que tuvo misericordia de mí. Dios ha llamado en este tiempo a una iglesia a entender que es tiempo de humillarse ante el Señor, de dejar el orgullo a un lado, que Dios ha tenido de nosotros misericordia, y que estamos en pie y que estamos vivos y que Dios nos ha dado nueva vida porque a Dios ha tenido misericordia. Diga conmigo, Dios ha tenido de mí misericordia. Dios ha tenido de mí misericordia y por eso viviré en gratitud todos los días de mi vida. Aleluya. De que tú y yo no somos salvos porque lo merecemos, sino porque Dios ha derramado y ha tenido de nosotros misericordia y que nos ha prometido un ministerio, no porque nosotros seamos mejores, sino porque Dios ha tenido misericordia y que Dios nos ha llamado y nos ha dado una promesa de gloria eterna, pero no es porque seamos los mejores que los que están en el mundo, sino porque Dios ha tenido de nosotros misericordia. Aleluya. Diga conmigo, somos vasos de misericordia. Somos vasos de misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque Gracias, Rey. nos ha tenido para gloria. La excelencia en el poder sea de Dios. Si algo hacemos, si algo ministramos, si algo damos, es porque Dios ha tenido misericordia y que el poder de Dios opera en nosotros y que los dones de Dios opera en nosotros y que la palabra de Dios nos ha sido iluminada por el Espíritu Santo que nos ha sido dada. A mí me decía un hermano por la internet, que Dios le bendiga a Raúl, Dios te bendiga, mi hijo, allá en Puerto La Cruz. Pastor, yo estoy comiendo buena comida, que Dios le ha dado a usted una iluminación de la revelación poderosa y yo me estoy deleitando, estoy comiendo divino, y yo me gozaba porque para eso yo sirvo, pues para edificar, ¿no? Pero antemano decía dentro de mí, Señor, si en algo he podido bendecir al cuerpo de Cristo con tu palabra, no es mi palabra, es la de Él. Amén. Es porque tú has tenido misericordia en iluminarme el conocimiento del Cristo, en el conocimiento de la verdad del Señor Jesús, para bendecir a mi hermano, para bendecir al cuerpo de Cristo. Y ¿sabe qué, hermano? Yo lo hago con todo mi amor, con toda la pasión. El que conoce mi corazón conoce y entiende que yo lo hago porque sirvo, y teniendo dinero sirvo con todo el gozo, y no teniendo también lo hago, y teniendo también lo hago, y yo me deleito en dar consejería y en ayudar y en bendecir, porque de lo que recibimos de gracia damos. Amén. Y Dios ha tenido misericordia y Él nos ha dado de gracia su palabra. Nos ha dado de gracia su amor, su espíritu. Hay que impartir lo que Dios nos ha dado al cuerpo de Cristo para edificación, pero no porque yo soy mejor que otro, Dios lo dio. Y porque yo soy pastor, usted es menos, Dios me miró porque yo era mejor que usted. No, porque Dios miró mi corazón contrito y humillado, fiel a Él, dispuesto a hablar la palabra verdadera sin temor a nadie. Por eso, porque Dios ha tenido de mí misericordia para servirle, qué bueno. Por eso Pablo decía que él era ministro por la gracia de Dios.
Poco de ministros ahora, altivos, que se creen o arrogantes, como que si fueran ellos los mejores. Solamente Dios le hace y dejan de existir. Cree que está en un gabinete. ¿Ah? Dios tiene las estrellas, Cristo tiene las estrellas en su mano derecha según Apocalipsis capítulo 1. Pero cuando hay una estrella que se quiere poner más estrella que otra, lo que hace el Señor es voltea la mano y se cae la estrella. Porque dice la Biblia en Proverbio, ante el quebrantamiento la soberbia y ante la caída la altivez de espíritu. O sea, ¿por qué alguien cae? Por altivo. ¿Por qué Dios tiene que quebrantar algo? Por soberbio, por arrogante, por creer que se la sabe toda. Pues mira, me he conseguido más de uno por todos lados, que se cree que se sabe toda la Biblia, que no aprende de sus pastores, que no aprende de su gente que Dios le ha dado para formarlo, que no tiene humildad. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuera el tiempo. Y en segundo lugar, el Señor nos dará su gloria, no por merecerlo, sino por su misericordia. Mira, hermano, Dios nos preparó para gloria. Diga conmigo, Dios nos preparó para gloria. Tenemos en Jesucristo una esperanza de gloria eterna. Maranata, Cristo viene pronto. Seremos arrebatados, seremos transformados al cuerpo de la gloria suya por su misericordia. Dios nos ha llamado a un ministerio y Dios nos ha llamado a servir, pero no porque seamos los mejores, sino porque Dios ha tenido misericordia. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Versículo 26. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos en la carne, ni muchos nobles en la carne, como dice, saca tu espíritu de campeón, saca tu espíritu, saca pecho, porque tú eres un rey, poco inflado, provoque con una alfiler, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Diga conmigo, lo necio. Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que creen que se la saben todas. Y lo débil del mundo, diga conmigo, lo débil, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así que si tú te crees muy fuerte y por eso crees que Dios te escogió, Dios le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay gente que dice, hermanos, mira, hay gente que dice, es que yo no tengo fuerza, pastor, es que yo no tengo sabiduría, pastor. Ríndete a Dios que Él tiene sabiduría, que no tiene fuerza para seguir adelante. El Señor te da nuevas fuerzas, porque Dios no fue a buscar a los fuertes, ni a los sabios, sino a los necios. Mira, Jesucristo no se metió en el Sanedrín a buscar los mejores, los escogidos del judaísmo. Buscó pescadores, que inclusive analfabetas, que no tenían letra ni vulgo, que no habían estudiado, pescadores. Claro, también llamó a Pablo, estudiado, llamó a un doctor llamado Lucas. Pero Dios no está viendo títulos. Dios no está viendo que si tú estudiaste en la universidad. Dios no está viendo si tú eres abogado. Dios no está viendo si tú eres entendido en letras, si tú fuiste al instituto teológico. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya que prepararse, pero es que Dios no mira eso. Es que Dios lo prepara. Y es que mira, sabes, yo te quiero decir algo. Hay gente que se enorgullece
que cree que Dios los ha llamado porque quizás tienen un título y su pastor no tiene segundo año de bachillerato. Yo no tengo ni siquiera bachillerato. Y vio el conocimiento que Dios me ha dado. Hasta de administración sé más que mi esposa, que es licenciada en administración. Mi esposa queda loca, porque hay un Dios que me ha iluminado, que está en mí, gloria sea a Él. Porque Dios no necesita entendido ni sabio. Ahora, hoy en día vemos que los pastores ponen al servicio de la iglesia abogados, profesionales, como si el Espíritu de Dios no da dones. ¿Ah? No quiere decir que usted no va a estudiar. Lo que estoy diciendo es que Dios no mira tus títulos. Dios no escoge por títulos a nadie, ni por su conocimiento, ni por su sabiduría. Porque en el reino de Dios no sirve para nada, sino el poder de Dios, la palabra que quebranta la peña, el espíritu que pudre el yugo, los dones que edifican al pueblo de Dios. Ahora, no quiere decir que Dios no puede usar un profesional en el ministerio, no, pero no es por el título, ¿me está entendiendo? Porque Dios no te llamó a ti al servicio, ni a la obra de Dios, ni a la salvación, por los títulos que tienes, si tienes cuántos posgrados. Dios no está viendo eso, sino diga conmigo, Dios, porque Dios tuvo misericordia de mí. Sí, amén. Dios tuvo misericordia, porque cuando te vayas a la muerte, ninguno de esos títulos te va a valer de nada. Igualito para todo el mundo. Así que deja el orgullo, que te crees que eres más, porque tienen un título. Y veo a un muchacho que tiene un corazón para servir y ha entendido que Dios ha tenido de él misericordia, que Dios lo sacó de la cárcel, que nunca ha estudiado y le ponemos trabas. Yo he visto hasta concilios, hermanos, que para poder ser misioneros tienen que tener una carrera universitaria. ¿Qué es eso? Haciendo excepción de personas. Pero yo quiero decirte algo, y a cualquier ministerio, cualquier concilio que haga eso, el que da el llamado es Jesucristo. Amén. El que da los dones es Dios. Amén. Y Dios es quien decide quién servirá y quién no, no el hombre. Por eso que se cae el ministerio. Es del que Dios tiene misericordia, aleluya. Y no de un poco de gente inflada que se cree que por sus habilidades y sus estudios. Pues no, Dios escogió, diga conmigo, a lo necio, A lo necio, A lo vil. a lo débil. Yo conocí un muchacho que era medio quedadito, y todo el mundo le sacaba el cuerpo, lo menospreciaban, y todo el mundo, y él quería involucrarse entre los músicos, nadie le paraba. Y entonces agarraba la batería y empezaba a darle palo a esa broma más horroroso que el carrizo. Y vino una mujer y profetizó sobre él y le dijo: Dios te usará tocando la batería. Unos aplaudieron, otros se rieron. Esta mujer como que no ha visto. Esta no es profeta. Y hoy día es baterista. gloria a Y Dios. adora en la iglesia. Amén. Dios te bendiga, Ismael. Si tú me estás viendo, Dios te bendiga mucho. Sigue adelante. Dios no está viendo habilidades ni capacidades. Dios le da las habilidades, Dios los capacita. Dios los forma. Dios le da la capacidad. Seguimos viendo el versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Diga conmigo, lo vil del mundo, Lo vil del mundo. y lo menospreciado. Lo menospreciado. Y acá vamos a ver el caso de Los Ismael. aprecian menos. Lo que lo menosprecian, lo que tiene un precio menor, porque quizás no tiene un título, no tiene una habilidad más que otros, Vestidos amarillos. pero lo que Dios tiene es derramar su misericordia, y el poder en un vaso de barro, para que vean el poder de Dios, porque Dios se glorifica en lo pequeño. Por eso eligió a Abraham. Que eligió el loco vitrina en Colombia. El loco vitrina, un loco que partía vitrina, que tenía hasta gusanos en la cabeza. Gente de las cárceles, Dios saca.
Yo conozco evangelistas que han estado en cárcel y Dios hoy lo está usando con poder, libertando, llevando el evangelio. ¿Ah? Mira el apóstol Pablo, un asesino, lo vil, y Dios lo llamó, se le apareció en el camino. La gente cree que es porque es más que otros, pero Jesús dijo que Él vino a buscar y a llamar pecadores al arrepentimiento. Diga conmigo, yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para deshacer lo que es y eligió lo que no es. O sea, mi hermano querido, yo te quiero decir algo, no es por tu título ni por tus habilidades. Vemos para ver a Dios quién iba a elegir del rey de Israel. Y cuando salió Samuel a ver los hijos de Isaí, salió el primero, el más fuerte, el más destrezado, el más capacitado para la guerra. Y Dios le dijo, y Samuel dijo, wow, ciertamente estoy delante del ungido de Jehová, el próximo rey de Israel. Y Dios le dijo, no, a este yo lo desecho, porque yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Nosotros los hombres vemos mucho lo que está afuera, pero no podemos llegar a lo que está dentro. Dios sí lo ve. Aleluya. Y fue el último, el que estaba por allá, el pastorcito de ovejas que olía podrido animal. Samuel le preguntó a Isaí, ¿y no tienes otro hijo? No, ninguno. Sí, tengo a uno por allá. Lo menospreciaba. Su propio padre menospreciaba a David, pero ese es el que Dios había visto ahí en la soledad, cuidando las ovejas de su padre, en fidelidad, el que Dios había escogido. Así que Dios no está viendo apariencia, ni título, ni sabiduría, ni si tú tienes posgrado, ni Dios no está viendo nada de eso, si tú tienes fuerza, si tú eres sabio o no. Dios está viendo un corazón humillado que reconoce que necesita de Dios, que necesita la misericordia de Dios, que necesita el amor de Dios, que necesita del Dios Todopoderoso para vivir. Y entonces ese es el que Dios derrama su misericordia, el que capacita, el que derrama su poder para ser usado con poder. A ese es el que Dios va a vestir de gloria. Gloria a su poder. Usted no ha visto la parábola del rico y Lázaro. El rico se fue al infierno y Lázaro, el mendigo, que los perros lamían sus llagas. A ese es el que se fue para el seno de Abraham. Porque tampoco Dios está viendo cuánto dinero tienes en el banco para decir que tú eres un hombre conforme a la voluntad de Dios. No, Dios no está viendo eso. Dios derrama su misericordia teniendo dinero o no teniendo dinero. Cristo vino a morir por todos los hombres y vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Y quiero decirte, tú que estás en Cristo, tú que estás en el Señor, no porque eras los mejores que Dios te llamó, sino porque tuvo de nosotros misericordia, tuvo de ti misericordia. Éramos una joyita. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Si tú estás en Cristo, es porque tú eras uno de ellos. Los mancos, los cojos, los ciegos, que representaban a los gentiles separados de Dios, Dios también tuvo misericordia, y Dios está teniendo misericordia, y Cristo viene y multitudes están llegando al Señor porque está teniendo Dios misericordia. Así que cuando salgan a predicar, no miren apariencias, porque a veces el diablo quiere que tú le prediques nada más a los de plata para que vayan los de plata a la iglesia. Déjate guiar por el Espíritu y predíquela a todo aquel, porque el que menos espere, ese es el que Dios tiene llamado para hacer con él una obra grande. Peces gordos. Sí, todo el mundo está pendiente de los peces gordos. No, y no quiere decir eso, porque a veces los que tienen dinero están más miserables. No hay que predicarle a todos, a los empresarios, a los de la calle, a todo el mundo hay que predicarle, porque todos necesitamos del Señor. ¿Y por qué Dios entonces eligió lo vil y lo menospreciado para derramar su misericordia y prepararlos para la gloria? Versículo 29. A fin de que nadie se jacte de su presencia.
O sea, de que nadie diga, porque soy lo mejor, porque soy el mejor músico, porque soy el mejor predicador, porque soy el mejor pastor, porque soy el mejor oveja, porque soy el hombre más fiel. No, Señor. Soy. Nadie se jacte de su presencia. Yo Si mismo. Dios nos ha dado su presencia es por su misericordia. Amén. Yoísmo. Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si algo tenemos que gloriarnos, yo como ministro tengo de que gloriarme. De poder servir a Dios yo tengo que gloriarme. ¿Sabe por qué me tengo que gloriar? Porque yo me gloríe en mi Señor que me llamó. Yo me glorío en Él, yo me gozo en Él. Si de algo tengo que gloriarme en la obra ministerial que yo hago, es porque el Señor está en mí y esa es mi gloria. Señor, yo te doy gloria y te doy honra por el privilegio que me das de servir. Gracias porque tuviste de mí misericordia. Aleluya. Vamos al versículo, a primera carta de Tesalonicenses 5:18. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. 18. Cinco 18. Da gracias en todo. Diga conmigo, debemos dar gracias a Dios en todo. Debemos dar gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de La Dios voluntad de Dios. para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Sí, Demos gracias a Dios por Gracias todo. a Dios, Sí, Señor. Gracias. Gracias por Porque todo. esa es la voluntad de Dios. Y no te llenes de orgullo, no te llenes de altivez, no te creas el más alto de todos, no te creas la última Coca-Cola del desierto. Dale gloria al Señor porque Gloria a Dios. tuvo de ti misericordia, porque Amén, tuvo gloria de a mí Dios. misericordia. Dale gracias al Señor todos los Gracias, días de Señor tu vida, Jesús. cada vez que te levantes y abras tus ojos y digas, Señor, por ti vivo, por ti tengo salud, por ti, es por ti, Señor, porque es la voluntad de Dios que yo te dé gracias. ¿Saben? Cuando hay una persona que entiende que por su misericordia fuimos llamados, por su misericordia estamos en Cristo, por su misericordia servimos a Dios, por su misericordia fuimos preparados para la gloria eterna que Dios tiene preparada, entonces tendremos un corazón agradecido, que daremos gloria y adoración, pero sobre todo gracias por todas las cosas, y entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios por todo. Porque en Cristo Jesús tenemos en Él una esperanza de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gloria. Yo te doy alabanza, Señor, te doy gracias. Reprendo todo orgullo, toda altivez en el nombre de Jesús. Que todos los corazones sean humillados. Que tu presencia ahora mismo ministre el corazón que se cree mayor que otro, Señor. Porque tú has tenido de nosotros misericordia. Éramos lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no era, Señor. Y tuviste de nosotros misericordia. Ahora nos has preparado para gloria eterna, Señor. Esperamos en tus promesas. Esperamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te doy gloria y alabanza y gracias por la misericordia que has tenido en nosotros al revelarnos a Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor.